tardes a todos y a todas. Es un placer compartir esta nueva edición del curso de Estrategas Urbanas. Por cierto, desde hace algunos años vengo desempeñándome como director ejecutivo del Consejo de Planeamiento Estratégico, además de la labor académica que es constitutiva en mi formación. Este papel me permitió desde hace unos años tomar contacto con este espacio tan singular, tan interesante, tan rico, tan diverso, tan plural, que es el COPE, un espacio que lo integran más de 180 organizaciones de la sociedad civil y que organizan su trabajo en dimensiones, en distintos espacios temáticos donde se abordan de manera particular problemas de género, problemas territoriales, problemas institucionales, problemas económicos, y en función de eso se elaboran recomendaciones, declaraciones, iniciativas legislativas que se llevan al Comité Ejecutivo para su tratamiento y deliberación. Uno de esos temas problemas en los cuales el COPE está abocado, tiene que ver con lo que se llama la dimensión metropolitana. Un espacio que hoy interpela a los procesos de transformación territorial por el que transitan regiones como la de Buenos Aires. Y esto es sumamente importante destacar. Estamos hablando de una región metropolitana conformada por un conjunto de municipios que totalizan 14 millones de habitantes aproximadamente, compuesto por una ciudad central, me alejo un poco, compuesto por una ciudad central, la ciudad de Buenos Aires, donde viven 3 millones, y todo un espacio metropolitano donde conviven 11 millones de habitantes, con una densificación creciente, espontánea, con lógicas tendenciales. Jorge recién señalaba la preocupación desde el COPE por pensar la ciudad con perspectiva metropolitana, que es problemática llevada como eje de este curso. También la intención de tender a homogeneizar ciertas políticas metropolitanas que trasciendan los límites jurisdiccionales y puedan pensarse de manera articulada, y lo mismo con una unidad de gestión que tienda a darle gobernabilidad también integrada, articulada, donde pueda pensarse desde el planeamiento estratégico esta herramienta que permite mirar el mediano y el largo plazo, de empezar a definir políticas que definan un rumbo de crecimiento discutido, acordado, deseado, y que exceda los límites de un gabinete y que tenga la legitimidad de haber sido acordada y discutida por la diversidad de actores que participan de este proceso. Decimos entonces que la región metropolitana de Buenos Aires, como organismo creciente que late, que ruge, que clama, tiene una dinámica de transformación muy fuerte. El enorme aporte inmigratorio por el cual estamos transitando genera impactos significativos. Y esto indica que, en términos generales, las proyecciones demográficas dan que intercensalmente crecería alrededor de 2 millones de habitantes para el 2020 la región metropolitana de Buenos Aires. O sea, cuando el censista pase un domingo de 2020, de octubre de 2020 probablemente, a relevar la información domiciliaria, detectará cómo, una vez finalizado ese proceso, seremos alrededor de 2 millones más. Un número que equivale a 4 veces la ciudad de Comodoro Rivadavia o un par de veces la ciudad de Rosario o tanto de Córdoba y demás. Es un número significativo. Por supuesto son estimaciones y hay proyecciones que con algunas variaciones se orientan en ese sentido. Ahora, frente a este escenario nosotros podemos decir, bien, veamos entonces, midamos en el 2020 cómo impactan
esta cantidad de incremento poblacional y veamos de qué manera podemos ir detrás de la dotación de servicios, infraestructuras, frente a una aglomeración creciente, que se estructura a partir de decisiones individuales, cada familia que se localiza por motivos de empleo, de acceso a la educación o a la salud, tomando decisiones individuales respecto de la conformación de su hábitat, o, en cambio, podemos empezar a pensar este tema con una mirada estratégica que permita orientar ese crecimiento. En este sentido, ¿desde qué espacio estamos tendiendo a orientar ese desarrollo metropolitano? Evidentemente, la respuesta está a la mano. Hoy, muchas de estas familias deciden, que se localizan, que componen este número, toman decisiones de manera individual, tratando de resolver con sus herramientas, con sus propios mecanismos, el problema de localización, de residencialización, pero ¿qué pasa si podemos empezar a pensar algunos criterios, algunas lógicas que orienten este desarrollo con más que decisiones, sumatoria de decisiones individuales, con una construcción colectiva que oriente en favor de una mayor equidad, de una mayor eficiencia, de una mayor integración, de una mayor inclusión. Desde esa lógica partimos de un supuesto de crecimiento y la necesidad de pensar en una densificación urbana conducida, orientada, que permita darle cierta mirada estratégica a esa localización potencial de la cual va a ser impacto en la región metropolitana de Buenos Aires. Desde esa lógica fue que hemos ido elaborando una serie de estrategias generales que permitan orientar esa densificación. Si tuviésemos hoy que empezar a localizar dentro de este territorio a este volumen de habitantes, en dónde lo haríamos y de qué manera lo haríamos. Y en este sentido empiezan a aparecer algunas estrategias posibles que permitan orientar este crecimiento. Densificar de manera conducida el territorio permite ir preparándolo para recibir ese caudal de gente. Y en ese sentido evitaríamos un montón de luchas donde las familias salen a pujar por el acceso al agua, a los servicios básicos, a su propio hábitat, luchas que a veces esas familias entablan por décadas, tratando de consolidar una regularización dominial primero, luego la puja por el acceso al agua, a las cloacas, a los pavimentos y demás. Disputas que se dan muy fuertemente, sobre todo en los bordes metropolitanos, que son áreas de mayor inconsistencia y de mayor fragilidad social, urbana y espacial. Entonces, una de esas estrategias que podríamos llamar la densificación de los centros existentes. Nosotros hoy contamos con una red de centros que estructuran, sobre las cuales se arma la región metropolitana de Buenos Aires, mayormente colgados de los sistemas ferroviarios o de los cruces de rutas, que fueron armándose de manera espontánea, concentración de población primero y diversificación de actividades luego. En ese sentido, pensar cómo es posible darles mayor volumen a estas áreas que hoy tienen una buena oferta de servicios, tienen pavimentos, tienen agua, tienen luz, tienen telefonía, tienen comercios, tienen una alta concentración y no siempre están correspondidos con una mayor densificación, cómo empezar a pensar un mayor incremento de edificación, un mayor incremento de la población a partir de los ejes masivos de transporte público. Estas áreas de las que hablamos se encuentran en general servidas por transporte público, ferrocarril en un caso, colectivo en otro, metrobús más recientemente, y que son las que permiten los movimientos pendulares, residencia, trabajo, residencia, desde estas áreas centrales
hacia principalmente el centro de la región, el centro de Buenos Aires en particular, pero de distintos centros que no aparecen articulados entre sí como una malla, sino que se disputan espacios, se disputan competencias, se disputan territorios. Entonces, por un lado, pensar una regulación escalonada de las edificaciones que permitan ir generando gradientes edilicios en el territorio a partir del punto nodal, la dotación prioritaria de espacio público, podrían ser, junto con la promoción de la mixtura de usos, más allá de la residencia exclusiva o del comercio exclusivo, que empiecen a producir cierta articulación y convivencia de distintos usos, algunos mecanismos que permitirían empezar a reconducir el destino de muchos de estos centros. Yo pienso en algunos centros de la región metropolitana de Buenos Aires. Ustedes seguramente tendrán otros a mano, pero el de San Miguel, de José de Paz, por citar algunos casos cercanos que tienen muy baja densidad de edilicia, más allá de algunas pujas y presiones de mercado que han empezado a verticalizar, pero de manera aislada, rompiendo el skyline de esas áreas, cómo a partir de la dotación de servicios, de infraestructura, de las lógicas de centralidad que tienen, siguen sosteniendo muy bajas densidades y bien podrían ser los lugares de mayor concentración de población por su cobertura de servicios, sus movimientos pendulares. Y este fue un esquema exploratorio que se pensó en su momento, donde empezamos a plantear una estructura policéntrica donde, acá está, donde el centro de Buenos Aires, que hoy concentra la mayor cantidad de viajes, sobre todo por motivo de trabajo, termine convirtiéndose en un centro más dentro de una estructura de centros articulada, donde la complementariedad sea la característica. Entonces, más que alentar la concentración en este punto nodal, empezar a generar una trama de centros donde convivan y se complementen entre sí a partir de las lógicas que hoy promueve el sistema de movilidad metropolitano. Un segundo tema está orientado al desarrollo de nuevas centralidades. Más allá de las centralidades existentes, podemos empezar a pensar cuáles son aquellas áreas que tienen una alta accesibilidad y que hoy cuentan con muy baja diversidad de actividades. En la región metropolitana hay muchas, por cierto, y en este sentido ahí estaría el esfuerzo para tratar de transformar estas áreas de alta accesibilidad y de altas potencialidades de carga de centralidad en un área que promueva este tipo de concentración de población. Entonces, el fomento de nuevos centros mediante, por un lado, el incremento de los indicadores urbanísticos que permitan, por un lado, dentro de los núcleos comerciales, tender a una densificación creciente, en principio en media densidad. También conformar áreas de subcentralidad en aquellos complejos habitacionales, que los hay y muchos en la región metropolitana de Buenos Aires, y en los que predomina un uso casi excluyente y que bien por el nivel de concentración y la accesibilidad de muchos de ellos podrían conformarse en áreas también de cierto tipo de centralidad. La orientación de la densificación hacia los nodos de transferencia, muchas de estas áreas de intercambio modal, multimodal, se encuentran despoblada, carente de población y que esto también genera, más allá de su alta accesibilidad, calidades urbanas de un espacio bastante fragmentado, degradado y que una mayor capacidad de soporte de población permitiría alentar una nueva dinámica. Y también algunas herramientas que permitan alentar la radicación de comercio en zonas subcentrales como otro camino posible.
Este fue el esquema elaborado con áreas potenciales de nuevas centralidades, considerados a partir de la alta accesibilidad y la baja capacidad que hoy ostentan. Ahí está, perdón. Ahí está. La tercera de las estrategias que fue planteada tiene que ver con la consolidación de lo que llamamos los corredores regionales. La región metropolitana de Buenos Aires siempre se distinguió en términos de estructura por tener una alta predominancia del centro por sobre la periferia, una alta predominancia de los ejes principales por sobre los espacios intersticiales y una alta predominancia del norte respecto del sur. Esto en términos relativos. Las últimas décadas han empezado a alterar algunas de estas dinámicas, pero en términos generales sigue manteniendo estos rasgos estructurales. Centro versus periferia, ejes versus intersticios y norte versus sur. Con lo cual, trabajar sobre la consolidación de los corredores regionales, estos ejes vertebradores de la estructura metropolitana, constituiría uno de los grandes desafíos. A partir de que, por un lado, de la calificación, de la dotación de calidad en ejes de expansión, sobre todo densificando algunos predios frentistas, muchos de ellos que han puesto su suelo en engorde, su suelo en espera, que la ciudad se vaya equipando, valorizando y simultáneamente sus lotes vayan incrementando el valor de mercado. Por otro lado, el tratamiento paisajístico de aquellos espacios en torno a autopistas, muchos cruces de ruta o nodos y demás, que lo que contribuyen es a generar un paisaje heterogéneo, degradado, fragmentado y que conduce en bajos niveles de calidad urbana. La reducción de la cantidad de viajes de población conmutante, residencia, trabajo, residencia, fundamentalmente, a través de la residencialización de ciertos nodos y la jerarquización de espacio público, es decir, generar concentración de población y la dotación de indicadores también que permitan la ocupación de grandes superficies comerciales, hoy con bajo nivel de residencialidad, como otro de los desafíos, sobre el cual empezar a pensar esta estrategia como una disparadora para alentar procesos de residencialización, de densificación urbana conducida. Y este esquema intenta dar cuenta de esos ejes metropolitanos, esos corredores regionales sobre los cuales empezar a orientar el crecimiento poblacional. Más allá, como decíamos, de decisiones individuales, donde las distintas familias empiezan a buscar ciertas áreas que por sus redes de contacto les resultan más accesibles, pensar una estructura a mediano y largo plazo donde el territorio vaya preparando la recepción de ese importante volumen poblacional que sabemos que necesariamente cada 10 años nos iremos encontrando. Nuestras regiones metropolitanas son jóvenes, crecientes, con importante aporte migratorio, y esto es un rasgo saludable. No es así en todas las regiones metropolitanas. Hay regiones metropolitanas que sufren procesos de encogimiento, de pérdida de población creciente, y esto deriva o despliega otro paquete de problemas de los cuales nosotros estamos bastante lejos. Nosotros tenemos que lidiar con esta dinámica poblacional creciente, distinto de las ciudades europeas, por ejemplo, que tienen una dinámica poblacional mucho más estanca, más congelada, con movimientos, a pesar de su aporte migratorio, más lábiles. Nuestro incremento poblacional es significativo y sobre todo cruje y ruge en las periferias, donde efectivamente se está dando la disputa más fuerte, ¿no? Siempre Jordi Borja señala, ¿no? La partida de la ciudad se juega en las periferias. Y es justamente en esos bordes metropolitanos donde la ciudad empieza a latir con más vehemencia, con más virulencia. Y es ahí donde tenemos que empezar a, más que ver como
como testigos hacia dónde deriva, cómo podemos empezar a pensar una estrategia de reordenamiento metropolitano que permita generar ciudades mucho más inclusivas, saludables, incluyentes e integradas. La cuarta de las estrategias que queremos compartir tiene que ver con cualificar, en este caso, los conectores urbanos de escala local, de escala urbana. Y estos son los que permiten conectar centros existentes con nuevas centralidades dentro de y los centros de mayor jerarquía dentro de una escala local. ¿Cómo? Calificando en este caso los ejes secundarios de vinculación, tratando de jerarquizar aquellas arterias que vinculen a las centralidades próximas, también acompañando con indicadores urbanísticos que promuevan mayores densidades y mayor diversidad de usos. Por otro lado, también acompañando con estrategias de tratamiento paisajístico. Generalmente estos centros se encuentran atravesados por peatonalidades disruptivas, poco amigables, con tendidos aéreos que son invasivos y peligrosos, con ausencia de equipamiento urbano de calidad, en fin, una serie de indicadores que tornan poco agradable, que incitan poco a la residencialización. Desde este lugar es que pensar la calificación de conectores urbanos como instrumentos de la densificación, o algunos de los instrumentos de la densificación, parecieran ser un camino saludable. Ahí está. Este esquema intenta dar cuenta de esa estrategia. Trabajar sobre los conectores urbanos. La quinta a compartir tiene que ver con la integración de aquella periferia urbana, aquel espacio de borde donde empiezan a convivir lugares de residencia de sectores populares con algún centro de logística, con un peladero de pollos, con un parque industrial, toda una interfase que muestra una situación híbrida de transición entre lo rural y urbano y que donde vemos que la ciudad va perdiendo consistencia, va perdiendo hegemonía y produce como un área de influencia donde la transición se torna lábil, difusa, inconsistente. Sobre ese área es necesario pensar estrategias. Hoy se está redefiniendo el eje de la Ruta 6, por ejemplo, y no han aparecido con contundencia estrategias más que de reordenamiento vial. Junto con eso hay un montón de decisiones individuales de los frentistas, de las poblaciones próximas, tomando decisiones o pujando por un beneficio particular. ¿Dónde está la necesidad de pensar estratégicamente ese territorio? La Ruta 6 es ese último cordón de circunvalación de la región metropolitana de Buenos Aires, que una vez consolidado ese eje, ayornado como se está encarando, los suelos lindantes se valorizan. Entonces, ¿cómo no pensar una estrategia para todo ese cordón? Y lo que pensábamos como oportunidad fue en la conformación de un área de borde a la manera de buffer que articule esta transición rural-urbana mediante usos residenciales de baja densidad, algunos comercios de apoyo diario sobre las vías principales, la generación de nodos multimodales que de alguna manera acompañen la dinámica de la distribución logística, la consolidación de agrupamientos forestales o lugares paisajísticos de reserva natural que de alguna manera garanticen sobre los cauces la preservación de ese entorno natural, paisajístico, ese suelo absorbente tan indispensable. Este es ese esquema donde lo que representamos es la consolidación de ese borde periurbano sobre ese eje de la Ruta 6, su articulación con los corredores regionales, empezar a conformar
áreas de centralidad en torno a esos cruces y pensar estratégicamente esta situación de borde como buffer, como cierre de la región metropolitana para que empiece a incorporar más que dinámicas expansivas que continúen lábilmente, de manera desgranada, consumiendo suelo rural, suelo fértil, con usos residenciales de baja consistencia, de baja calidad y de alta dispersión, en un cordón de cierre que contribuya a consolidar el territorio, pujar por una ciudad mucho más compacta, lejos del modelo de ciudad difusa. La compacidad en este sentido, vista como un valor que lo que permite es optimizar el costo de las infraestructuras, optimizar el suelo urbano, que es un bien escaso y que se agota en el mercado, y también intentar ponerle un freno a esta expansión, que el único límite geográfico que va a encontrar va a ser la cordillera de los Andes, allí por Mendoza, si no, el suelo no ofrece saltos abruptos que lo interpelen. La sexta de las estrategias a compartir tiene que ver con la recuperación de los vacíos intersticiales. En este crecimiento tendencial, la ciudad va ocupando aquellas áreas mejor servidas, escurriéndose por los corredores viales, por las áreas de alta accesibilidad y, por otro lado, dejando ciertos remanentes, ciertos espacios subutilizados o que han cumplido alguna función en su momento, pero que han perdido esa lógica, que hoy se encuentran en una situación de abandono, de deterioro, de degradación, de obsolescencia o de su propia vacancia. Y en este sentido, desarrollar urbanizaciones de media y alta densidad con viviendas sociales, por ejemplo, accesibles, bajo un sistema de alquiler social o de pago a cuotas, dentro de proyectos también que promuevan la mixtura y la diversidad, con amplia cobertura de servicios. Pareciera ser, sobre estas áreas de interfase, una respuesta a mano, una respuesta posible. La preservación, perdón, me equivoqué de botón. La preservación de suelo absorbente es un requisito. Muchos de estos vacíos hoy cumplen una función de regulación hídrica en el marco de una región metropolitana fuertemente sometida al efecto de isla de calor. Estos lugares cumplen una función importante por la permeabilidad de su suelo, porque baja la temperatura, porque oxigenan y demás. Entonces, en ese marco, pensar su reurbanización respetando ese patrón estructural que hoy directa o indirectamente cumple. El completamiento del tejido urbano circundante, muchas veces en torno a estos vacíos, los tejidos de borde suelen ser débiles, fragmentados, deteriorados, un poco acompañando esa lógica impulsada por el efecto nodal del vacío, y en este sentido pensar residencializaciones con media densidad, por ejemplo, en términos estratégicos, donde exista una mirada colectiva y no decisiones individuales o oportunidades de mercado, y para equidistribuir cargas y beneficios, la captura y la movilización de renta diferencial derivada de la acción urbanizadora es indispensable justamente para que no haya ganadores y perdedores, sino tratar de equidistribuir de la manera más justa posible. Este mapa expresa un relevamiento exploratorio con aquellos espacios degradados que podrían ser susceptibles de recuperarse mediante una reurbanización o estrategias de recrecimiento de esos sectores que han sido vitales en algún momento y quedaron desafectados de esa función inicial o que han quedado como remanentes en el proceso de avance de la región metropolitana. Perdón. La séptima de las estrategias que queremos compartir tiene que ver con la reurbanización de los asentamientos informales, que son muchos, que son crecientes y que
tienen lógicas diferentes entre sí, pero que en términos relativos conforman un conjunto de territorios que nuclean una población que requiere de una mirada estratégica de mediano y de largo plazo, más allá de las políticas de intervención directas, actuales, inmediatas, preguntarnos cuál debiera ser el futuro de estos territorios, de estas comunidades es indispensable, y en ese sentido la propuesta de declarar zonas de urbanizaciones de interés social, junto con procesos graduales y particulares, según cada caso, de regularización dominial del suelo, de reequipamiento del espacio público, de integración a la trama circundante, parecieran ser indispensables. La construcción de centros cívicos que, además de las áreas de comercio, de abastecimiento diario, empiecen a generar articulaciones de ese tejido con el social y urbano, con el tejido circundante, donde se empiecen a producir intercambio de actividades, resulta indispensable. La conformación de espacios verdes mediante equipamiento deportivo, recreativo, que fortalezca las relaciones de vecindad, que construya o redefina comunidades, que le dé sustento y nueva vitalidad, y siempre pensando en la articulación con el entorno circundante es indispensable. En este esquema mostramos aquella estimación potencial de nueva población a incorporar en áreas de densificación, sumando las distintas estrategias que nos permitían de alguna manera intervenir sobre centros existentes, sobre nuevas centralidades, sobre corredores regionales, los que llamamos los conectores urbanos, sobre la periferia urbana, sobre los vacíos intersticiales, sobre los asentamientos informales. Esto en algunas estimaciones, hicimos algunas proyecciones potenciales de población y nos permitirían, a grandes rasgos, permitir cubrir esa demanda estimada de vivienda para la próxima década, como un desafío a pensar el territorio, más allá que municipios mirándose el ombligo, ampliando la mirada y articulando políticas en favor de repensar este territorio con perspectiva metropolitana, que homogeneice las políticas públicas, también desde una lógica metropolitana, y que empiezan a darle criterios de gobernabilidad también articulada e inclusiva. Entonces, pensamos que desde esta lógica, mayores densidades van de la mano de mayores oportunidades. En nuestras ciudades encontramos, por cierto, espacios, en algunos casos, con alta densidad, con servicios al borde de la saturación, al límite por colapsar, por explotar. Y por otro lado, áreas de muy baja densidad con potencialidad para la residencialización intensiva. De este modo que la apuesta a una densificación conducida permitiría reequilibrar el territorio y siempre de la mano de instrumentos que reconozcan a la multiplicidad de actores que intervienen en el territorio, siempre en respuesta a las lógicas de crecimiento de la ciudad, más que a iniciativas individuales. De modo que el desafío es empezar a pensar cómo intervenir en estos territorios tan dinámicos, tan crecientes, tan imbricados, y tratando de construir décadas de errores, décadas donde han sido asignadas por un largo devenir, donde se han conformado un territorio de 60 kilómetros de radio con mayormente políticas, con acciones individuales y sin una estrategia colectiva, más allá de los múltiples intentos de conformar gobernabilidad metropolitana o distintos espacios que permitan orientar articuladamente ese crecimiento. En la práctica, lo cierto es que desde cada jurisdicción se han ido tomando decisiones que no siempre iban de la mano de las expectativas de su vecino. Perdón. Entonces, en ese sentido,
es que para pensar instrumentos que permitan reorientar ese crecimiento y en el marco de estas estrategias de densificación conducida que planteamos, fuimos listando algunas herramientas posibles a mano para poder intervenir sobre estos espacios. Hay una frase que a mí me gusta mucho y que compara la utopía con el urbanismo y que refiere a que toda situación, cuál es la diferencia entre la utopía y el urbanismo. En principio que se debe especificar la situación futura ideal de ciudad, pero indicando los métodos apropiados para hacerlo. Si hacemos utopía, soñamos con una ciudad ideal. Si hacemos urbanismo, tenemos que empezar a pensar cómo podemos hacer para hacerlo. Entonces, necesitamos de la utopía, y bendita sea ella, pero también necesitamos del urbanismo. Estamos carentes de utopía y tenemos un montón de herramientas con las cuales desde el campo disciplinar podemos empezar a construir, a darle materialidad a esas utopías. Entonces, pensemos con una mirada utópica, reivindiquemos las utopías, pero también pensemos de qué manera podemos empezar a materializarla. Sabiendo que toda intervención, así como este barrio de la periferia de Madrid, de Lavapiés, de la periferia del centro, de la Almendra Central de Madrid, empezaba a expresar los vecinos un llamado de alerta a la frentificación, a la expulsión de población por la intervención, las transformaciones del barrio. Toda intervención debiera estar sustentada en tres conceptos centrales, tres conceptos claves: la equidad, la integración y la sustentabilidad. Toda propuesta debe enmarcarse dentro de estos paradigmas. Al menos desde este lugar se promueve estos criterios: intervenir con equidad, intervenir con integración, intervenir con sustentabilidad, como claves para garantizar esa ciudad más integrada, más justa, más equitativa, más sustentable. Perdón. Se me dispara. Ahí está. Para una ciudad mucho más equitativa, más integrada, más justa, intentamos nutrirnos de una caja de herramientas que permitan orientar las políticas de manera redistributiva. En ese sentido, aparecen una cartera de instrumentos que vamos a sobrevolar muy rápidamente, pero para ponerlos en agenda, que nos permitan de alguna manera abrir este juego de manera transversal, de manera equitativa, de manera sustentable. Y esos instrumentos tienen que ver con ampliar la participación, ampliar la promoción, la regulación y el gerenciamiento. Son 4 paquetes de instrumentos que nos permiten tomarlo como caja de herramientas para empezar a definir, a transformar utopías en estrategias y permitir de alguna manera reorientar el crecimiento de la región metropolitana hacia algún rumbo deseado. Aquellos instrumentos de participación tienen que ver con el reconocimiento de la diversidad de actores que conforman un territorio y en ese sentido la necesidad de incluirlos dentro de una amplia mesa de debate. Los instrumentos de promoción nos referimos a aquellos que de alguna manera intentan alentar ciertos procesos, penalizar o desalentar otros a partir de una estrategia de transformación del territorio. Ahí está. El tercer paquete de instrumentos son los normativos, aquellos que regulan qué hacer, qué no hacer, que establecen en efecto las reglas de juego, y los de gerenciamiento, aquellos más vinculados al proceso de concreción de ciertas intervenciones, generando ciertas lógicas de aplicación de instrumentos legales, de reglas de juego y promoción de la participación. Un primer paneo casi a caballo de
el primer paquete de instrumentos que queremos compartir tiene que ver con lo que llamamos análisis de actores. Toda intervención requiere, en primer lugar, de la identificación de los distintos actores que comparten el territorio. Muchos de esos actores tienen información específica del lugar, tienen la historia del lugar, son parte de la memoria de ese territorio y es indispensable construir un mapa que los correlacione entre sí. Hay un segundo momento que llamamos de consulta urbana, más allá de los matices, tiene que ver con un espacio donde se empiezan a plasmar inquietudes, problemas, anhelos, ilusiones, sugerencias, busca soluciones posibles a determinados problemas, un espacio deliberativo donde se ponen en evidencia acuerdos y tensiones. Hay otro momento que tiene que ver con lo que llamamos pacto urbano. Distintos autores utilizan distinto lenguaje, pero en términos generales hablamos de un proceso de cierre de esa consulta donde se formaliza un compromiso de actuación colectivo. Y finalmente, lo que llamamos actuación multiactoral, que tiene que ver con la conformación de un grupo de trabajo que permita ir conduciendo, acompañando todo el proceso de transformación de ese territorio. Son algunos de los instrumentos posibles que permiten, habilitan, impulsan la participación. Hay otro segundo paquete de instrumentos que llamamos de promoción, aquellos que alientan o desalientan ciertas tendencias, o que castigan o que penalizan. Y un primero es el que llamamos impuesto predial. Seguramente algunos lo conocerán o lo aplicarán en este auditorio, pero en términos generales y para quienes no, consiste en un impuesto que intenta inhibir, desalentar el uso especulativo del suelo, sobre todo sobre aquellos terrenos vacantes o desocupados. Este lotecito que durante 2 o 3 décadas es simplemente mantenido su jardín, cortando el pasto, mientras la ciudad se va valorizando, llegan las infraestructuras, el pavimento, el agua, la luz y demás. Sin mayores erogaciones, este lote va incrementando el valor del suelo y ahí hay un uso especulativo, un suelo en engorde, un suelo que se pone en espera para su valorización en mercado y luego comercializado. Esto, más allá del beneficio personal del propietario, a la ciudad le genera enormes perjuicios. No le sirve a un área que está en transformación contar con un terreno en esas características. Entonces, en términos colectivos, existen herramientas que permiten desalentar ese uso especulativo y uno de ellos es el que llamamos impuesto predial. Perdón. El segundo, que es el caso inverso, que llamamos transferencia de potencial constructivo, tiene que ver más que con la penalización, con la compensación, sobre todo aquellos inmuebles que tienen un carácter histórico, que han sido objeto de una decisión colectiva tendiente a preservar la memoria de ese lugar por los rasgos tangibles o intangibles que se consideran. Y en este sentido, la capacidad potencial de edificación que ese lote tiene no puede ser depositada en ese área porque está inhibida de cualquier tipo de transformación, crecimiento, modificación, pero sí puede ser transferido ese potencial constructivo hacia áreas de desarrollo estratégico, hacia áreas donde la ciudad decida crecer, densificar, reinvertir. De alguna manera, entonces, se generan dispositivos que compensan ese mueble que tiene un valor colectivo en términos de memoria, de preservación de la identidad. De esto, a grandes rasgos, el proyecto de nuevo Código Urbanístico que está ingresando en estas horas a la legislatura genera dispositivos, mecanismos, instrumentos que tienden a impulsar este tipo de proyectos. También desde la perspectiva del Consejo de Planeamiento Estratégico ha sido un largo anhelo que algunos de estos dispositivos empiecen a tener cada vez mayor consistencia en nuestra ciudad.
metropolitanamente, también es indispensable pensarlo, y hay algunos municipios que han avanzado, pero otros que todavía tienen mucho tramo por recorrer. El coeficiente de aprovechamiento es el tercero de los paquetes de herramientas que conforman este conjunto de instrumentos, y tiene que ver con lo que llamamos concesión a título oneroso del derecho a construir por encima del coeficiente básico, es decir, aplicar algunos adicionales en la capacidad constructiva en favor de ciertas decisiones de transformación de un territorio. A veces la necesidad de separar el derecho de propiedad respecto al derecho a construir tiene a mano esta herramienta que llamamos coeficiente de aprovechamiento, y que separa lo que es título oneroso del derecho de construir. Me parece que es también un dispositivo que toda intervención debe considerar. Y finalmente, banco de tierras tiene que ver con hacerse de un espacio de maniobra necesario, mayormente antes de que el anuncio de la intervención se haga público, que seguramente eso disparará los precios del suelo. Poder tener espacio de maniobra sobre el cual intervenir es indispensable, y mediante la adquisición anticipada de predios esto puede constituirse en una pieza clave para garantizar el éxito de la intervención. Estamos yendo rápidamente a caballo, simplemente a modo de ejemplo de muchos de esos instrumentos con los cuales uno puede empezar a pensar cómo incidir en las dinámicas metropolitanas. Por ejemplo, mediante la densificación conducida, como la que planteábamos en el primer tramo de la clase. Los que llamamos instrumentos de regulación tienen que ver con el conjunto de reglas según campos temáticos: lo territorial, el espacio público, lo ambiental, la edificabilidad, las habilitaciones, por ejemplo. Son corpus que en sí mismo concentran las reglas sobre qué hacer y qué no hacer, y que en términos generales definen los instrumentos de regulación. Establecen reglas de juego que son indispensables también para orientar toda intervención. Los instrumentos de gerenciamiento, aquellos que conforman una unidad de seguimiento que permite darle viabilidad y continuidad a la propuesta, nos ofrece, por un lado, lo que llamamos urbanización consorciada, también una expresión que tiene distintos matices según los distintos autores, pero que en términos generales plantea la urbanización de áreas no provistas de infraestructura, por ejemplo, a partir de acuerdos público-privados, generar mecanismos de asociación entre distintos actores. De esto tiene la ciudad algunos ejemplos interesantes sobre los cuales reflexionar. Lo que llamamos operaciones condicionadas conforman otro de los instrumentos muy interesantes para considerar, y tiene que ver también con una serie de acuerdos entre actores para modificar derechos de construcción según un mutuo beneficio, es decir, permitir algún tipo de obra o de edificabilidad o de uso que en la normativa no estaba así planteado en favor del desarrollo de cierta intervención. Tiene que ver con un plan de sector que genere como nuevos indicadores en favor de un mutuo beneficio de los distintos actores intervinientes. También la ciudad tiene algunos casos interesantes. Los programas de actuación, un paquete de instrumentos que permite involucrar al conjunto de actores a partir de un recorte temático o un recorte territorial, que implementa estrategias y acciones y asigna presupuesto en el tiempo, y esto también es indispensable para producir un cambio de escala que permita darle una mirada mucho más incisiva a las estrategias. Y monitoreo y seguimiento constituye el otro instrumento indispensable que permita ir siguiendo en el tiempo las distintas acciones, de alguna manera identificando escenarios distorsivos,
ciertas retracciones o desviaciones para producir las miradas correctivas necesarias que permitan reconducir ese proceso de transformación. En términos generales, pensar el territorio en mediano y largo plazo mediante planeamiento estratégico es indispensable. La mirada utópica genera un escenario soñado, pero es indispensable luego pensar cómo eso empieza a ser viable también en mediano y largo plazo, como un mecanismo de intervención en favor de la equidad, la integración y la sustentabilidad, principios sobre los cuales debe pararse toda intervención, y en todos los casos, aplicando algunos de estos dispositivos, debiéramos evitar este tipo de situaciones, que la ciudad crezca y que lo haga desconociendo las lógicas, las demandas de los actores. Aquí se ha definido una senda muy prolijamente embaldosada por donde la gente debe circular, pero en la realidad, cuando en la práctica la gente empezó a apropiarse del lugar, lo hizo respondiendo a otros patrones y ahí dejó marcada la senda por donde la gente efectivamente usa y las veredas limpias ahí casi sin utilización. Y acá se pone en evidencia ese juego de tensiones entre una intervención con participación y sin participación. Una intervención donde el conjunto de la comunidad aparece involucrada en el proceso de toma de decisiones, en la construcción de marco problemático, en la formulación de acciones posibles, y otra donde se resuelve dentro de un gabinete arrogándose el saber sobre cómo debe crecer la ciudad. Entonces, más que puertas adentro, el proceso debe ser abierto, horizontal y ascendente. Y esto parece ser indispensable en todo proceso. Y cuando pensamos una región metropolitana en términos de gobernabilidad, una región metropolitana en términos de articulación interjurisdiccional, es indispensable que los distintos actores participen del proceso de toma de decisiones y hagan oír su voz, su reclamo, sus expectativas, sus anhelos en favor de una ciudad mucho más justa, más abierta, más integrada, más equitativa, más conducente. De lo contrario, tendremos que acostumbrarnos a convivir con ciudades más violentas, más injustas, más distintas a las que a nosotros nos gustaría. Muchas gracias. Bueno, abrimos un espacio para preguntas para el doctor Tella. Levantamos la mano y le pasamos el micrófono. ¿Fue muy claro o no se entendió nada? Bueno, gracias. Bueno, una pregunta que me quedó ahí en el último punto es si hay alguna estrategia para que la gente participe o cómo se acerca el urbanista a la participación de la población, ¿no? O sea, en cuanto a las estrategias. Bueno, hay distintos espacios donde promover la participación. El Consejo de Planeamiento Estratégico es un espacio donde las organizaciones participan y van acercando problemas, inquietudes y construyendo posibles soluciones. Después, dentro de cada intervención hay distintos mecanismos. La Ciudad de Buenos Aires tiene un mecanismo de participación muy aceitado, muy transversal, donde está como muy balizado esa secuencia. Y después, desde las comunas, desde los barrios, desde la asociación entre vecinos, es posible empezar a ir validando ciertas iniciativas e ir elevándolas. En fin, la participación tiene que ser una actitud colectiva donde todos busquemos espacios. Más allá de una política descendente donde se defina el espacio de participación, tiene que ser ascendente, horizontal, desde las bases hacia arriba. Y más allá de los espacios institucionalizados de participación,
como las leyes u ordenanzas que lo promueven, o los propios espacios como el COPE, que de a poco empiezan a intentar replicarse en los distintos municipios. Debe ser una actitud, un compromiso. A mí siempre me sorprendió, en una experiencia que yo comparto siempre, viajando en un tren en la periferia de Madrid, un lugar donde trabajé algún tiempo, la gente, vecinos cualquiera que iban a trabajar, discutiendo indicadores urbanísticos, con una cultura urbana sumamente potente, sabiendo cuáles eran las VPO, los PERI, en fin, una serie de terminologías muy técnicas que, asociadas al medio local, estamos muy distantes. O sea, la ciudad era un tema y era un problema colectivo y no un dato de la realidad sobre la cual incidir. Entonces, es necesario transitar hacia un nuevo paradigma donde el ciudadano sea mucho más activo en los mecanismos de participación y empiece a construir los propios, más allá de los institucionalizados. Es todo un desafío que implica efectivamente un reposicionamiento de cada uno de nosotros en la demanda en la construcción de esa ciudad deseada. Pero es toda una actitud y, por supuesto, tenemos mucho por transitar, ¿no? Bueno, dos preguntas. Una, profundizar la anterior, que es, bueno, cómo integrarse al conurbano, esa sería la primera, porque las comunas y todo eso se habló de la ciudad. Y la otra es acerca de la sustentabilidad. ¿Qué es? Sustentabilidad ambiental, sustentabilidad económica. Si fuera sustentabilidad económica, ¿cómo piensa la ciudad el hecho de los subsidios? ¿Lo ve como un fracaso? ¿No se lo plantea? ¿Es algo territorial o es un planteo para más adelante? A ver, ¿cómo integrar al conurbano? Fue la primera de las preguntas. Y en ese sentido, hoy planteamos, en términos de posible densificación, algunas medidas de integración, de articulación. Cómo integrar la ciudad al conurbano es también parte de los desafíos, incluso de esta gestión, pero de un largo reclamo colectivo. Se producen una serie de intercambios permanentes entre los municipios del primero, segundo y hasta el tercer cordón con la ciudad, sobre todo por motivos de empleo. Hay una articulación permanente que se lleva a cabo por decisiones individuales. La gente de los distintos barrios de la periferia vienen al área central en busca de empleo o por motivos de empleo. Sin embargo, hay un fortalecimiento necesario del sistema de transporte público que debe trascender los límites jurisdiccionales. Hay una voluntad de conformar a la Avenida General Paz más que como una barrera urbana, como un eje integrador de la ciudad de Buenos Aires con los municipios circundantes. Son algunos de los caminos posibles para tender hacia esa articulación. Si pensamos de la lógica de la densificación, transformar un racimo de centros o de subcentros en una red articulada también permitiría promover articulaciones de la ciudad con el entorno metropolitano. También son enormes desafíos. La ciudad tiene tiempos distintos a los de las personas. Son procesos que pueden llevar 10, 20, 30 años y que para una ciudad es un abrir y cerrar de ojos. En las personas tienen un impacto significativo, por cierto, pero que en tiempo de la ciudad eso es muy escueto, es un abrir y cerrar de ojos, como decíamos. Entonces, debemos hoy empezar a pensar la ciudad de 2030, de 2050. ¿Cómo? Bueno, que la articulación efectiva de los distintos municipios sea indispensable. Pensar un territorio con perspectiva metropolitana, reconociendo la diversidad de actores, la diversidad de jurisdicciones, pero la necesidad de una conducción articulada, homogénea, es indispensable, y por esto aparecen
este espacio donde debatamos la perspectiva metropolitana, por eso aparecen estrategias que permitan tender a reconducir las dinámicas poblacionales, a ocupar los vacíos intersticiales, a reurbanizar villas y demás. Pero también son interrogantes que requieren de mucha reflexión por parte de los distintos colectivos en favor de respuestas que permiten de definir un horizonte deseado de ciudad. Respecto de la sustentabilidad económica, me preguntaba respecto de las políticas públicas que se están llevando adelante hoy y no estoy en condiciones de dar respuesta a eso, es un tema que me excede, que no me compete. Sí es indispensable garantizar la sustentabilidad ambiental, la sustentabilidad social, la sustentabilidad económica. Eso sí, en toda política, en toda intervención, es indispensable que eso suceda, junto con criterios de equidistribución de cargas y beneficios, de integración social y urbana. Si la pregunta se orienta a las políticas que hoy lleva a cabo el gobierno, tema que me excede y no soy quien para responderlo. Sí, buenas tardes. Nosotros somos del distrito de José C. Paz y de San Miguel y quería plantearte una problemática que hay en ubicar la base del cuartel quinto, que es Moreno, José C. Paz y San Miguel. Sí. Los habitantes comparten un mismo espacio, pero algunos tienen por ahí cloacas, otros por ahí tienen agua corriente y otros no tienen. Y cuando tienen que hacer algún tipo de reclamo, tienen que ir, no me corresponde, eso de José C. Paz, no me corresponde, eso de Moreno, no. Pero sin embargo comparten un mismo espacio. ¿Cómo se puede desde por ahí las organizaciones, sean sociedades de fomento, iglesias, clubes, llevar una misma problema a los 3 distritos para resolverlo? O sea, en este caso podría ser seguridad o podría ser también una salita que tal vez no la tienen. Hace un par de años hicimos, yo además dentro de mi papel académico, trabajo en la Universidad Nacional de General Sarmiento, que está en Los Polvorines. Hace muchos años que trabajo ahí, de hecho, de aquí me voy para allá. Y es una zona que he caminado mucho, incluso de la mano de estudiantes. Hicimos un trabajo de voluntariado universitario hace un par de años en Cuartel Quinto, donde la problemática tenía que ver no tanto con el equipamiento, sino con el transporte público. Que el colectivo pudiera desviarse unas 10 cuadras para que no tuviesen que hacer tanto trayecto en calle de tierra con tan complicada accesibilidad. Y se generó una propuesta de hoy. Y este fue un espacio donde no lo promovió el gobierno nacional, no lo promovió el gobierno provincial, ni el municipal, ni el local, sino que fue una articulación entre gente de Madre Tierra, por ejemplo, algunos vecinos organizados y la universidad, una institución pública. Y se elaboró una propuesta que se puso a consideración de los vecinos, se elevó al municipio y demás, pero tiene que ver con distintos caminos posibles en favor de darle consistencia a una propuesta e ir legitimándola y construyendo acuerdos posteriormente. Y creo que ese es el camino, ¿no? Primero entender el problema, ir dándole caminos de solución y en función de eso generar procesos de legitimación, de construcción colectiva de manera ascendente, ¿no? Como un conjunto de vecinos preocupados asisten a una institución universitaria, se elabora una propuesta, por ejemplo, y esa propuesta empieza a ir ganando consistencia hasta que pueda convertirse en realidad. Dijimos universitaria, podría ser cualquier, un SIC, un Centro de Integración Comunitaria, en fin, pero cualquier institución. La idea es saber construir el problema, que no estaba claro al principio de este ejercicio académico que habíamos hecho, hasta que finalmente terminó consolidado y se generó una redefinición de recorridos de colectivos que ayudaba mucho a las comunidades. Pero el camino es ese, que llamamos urbanismo ascendente, empezar a trabajar los problemas desde los territorios más vulnerables e ir legitimando propuestas a partir de la sumatoria de la articulación entre actores. Bien, tenemos una última consulta. Hola, sí, ¿qué tal? Dos cosas nada más y dicho con mucho respeto.
el tema de la relación espacios verdes, habitantes, ya la Ciudad de Buenos Aires tiene como una carencia de 1 a 9, y usted habla de más densidad, más oportunidad. Eso por un lado. Y por otro lado, el tema de la nueva estrategia urbana que tal vez tiene Australia o los países escandinavos, donde hablan de los límites de las ciudades y que hablan que las ciudades deben limitarse a 7, 8 millones de habitantes porque mayor densidad es mayor costo, y tendríamos que ver cuál es el costo de la alta densidad y remitirnos, por ejemplo, a una situación muy planificada como es la ciudad de Tokio, que quintuplica su costo por metro cuadrado para poder sustentar 36 millones de habitantes. Dicho con todo respeto, o sea, digamos, hay mucho dato atrás, pero me parece que no está esta mirada, digamos que me parece que estamos como 10 años atrás en esta propuesta. Perdón, ¿no? Es como la mirada desde lo que yo vi hasta acá. Está bien, no es una pregunta, sino es una reflexión. Bueno, te agradezco.